Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Poné la pasta, Corol. Pongo la pasta y ponemos esta canción que habla del otro lado del río, que además tiene un Oscar, ¿no? En estos 30 años de democracia, Jorge Drexler, de la mano de la producción de un argentino, acá se juntan Uruguay y Argentina. Siempre termina otro lado del juntándose. río, Gustavo Santaolalla, Jorge Drexler, Diario de Motocicleta, y realmente uno no puede dejar de pensar que al otro lado del río Uruguay, allá hace una década, se empieza a intensificar el trabajo de instalación, en principio de 2 plantas, porque iban a ser las 2 plantas ahí en Fray Bentos, la que venía de la mano de los finlandeses, es Botnia, la que venía del lado de los españoles, ENCE. Hoy no está Botnia como empresa, Botnia ha dejado, es ex Botnia y es la UPM, y lo que era ENCE en algún momento, por distintas razones, decidió trasladarse de Fray Bentos, se relocalizó y además pasó a ser parte de otra empresa, que es Mezza Enso, que no tiene nada que ver con ENCE y que está todavía en producción, digamos, de esta planta con muchísima gente trabajando en el departamento de Colonia, por lo cual conozco de cerca las historias, un poco por haber vivido parte de este proceso del lado uruguayo y además porque mi mamá es de Gualeguaychú, o sea que no me quedaba mucho más remedio que meterme en este tema y pensar lo que fue sobre todo la reacción, como decíamos, primero desde el punto de vista del Uruguay. Te corre la sangre bifurcada. Sí, me corre la sangre de los dos lados del río y de la integración y de que no hay que pelearse jamás por una fábrica multinacional, ¿no? Lo que hay que tener acá en cuenta es que primero muchas de estas papeleras y en realidad productoras de pasta de celulosa funcionan en la República Argentina y en el caso de estas estuvieron haciendo sus gestiones tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Entre Ríos. Habría que recordar al entonces gobernador Jorge Busti y las negociaciones al respecto, y también en Montevideo con el patético Jorge Valle, un presidente que los argentinos recordamos muy bien, sobre todo por sus declaraciones, pero lo que es interesante es la oposición que tenía dentro del Uruguay la instalación de las papeleras por parte de gente como Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, que se oponían al igual que las organizaciones de trabajadores, el PIT-CNT y demás. Esto fue avanzando y se desató un conflicto muy grande, decíamos, primero por el lado de los ambientalistas uruguayos, pero también con la gente sobre todo de Gualeguaychú, movimientos ambientalistas, pero también comerciantes, gente que está relacionada con el turismo en Gualeguaychú, dijeron, si estas plantas, en principio las 2, o una de ellas como fue finalmente, van a funcionar del otro lado del río, me van a contaminar, me van a restar turismo, van a poner en peligro a la población, y hubo una serie de negociaciones que fueron realmente en vano, terrenos estériles que llevaron nuevamente a esta interrupción por más de 5 años, con muy pocos beneficiarios, ¿no? Vos pensás, más de 1,5 millones de personas cruzando por estos puentes desde el lado argentino nada más por año, que no tenían más remedio que tomarse el barco de un empresario que se llama López Mena, que es buquebús, ¿no? O sea, realmente en aquellos años y a partir de entonces se intensifica el Río de la Plata, el cruce de argentinos a Uruguay a través de la empresa buquebús, porque no había otra posibilidad de hacerlo. Las gestiones siguieron interrumpidas, el presidente Néstor Kirchner decide, en un gesto inédito, porque en América Latina no había muchas... no había habido pronunciamientos. No, pero tampoco gestos de lo que sería en Europa lo verde, lo ambiental, desde el punto de vista de los poderes ejecutivos de América Latina. Uno lo veía en movimientos ambientalistas, uno lo veía en Chico Méndez en Brasil, pero el presidente Kirchner va a Gualeguaychú y dice no a las papeleras, sí a la vida. Y ahí el tema realmente toma un carácter nacional, y no estaba, digamos, apoyando el corte de rutas, estaba diciendo, señores, esto no es así. Y empezaron las gestiones y empezó aquella reunión en Viena, de Evangelina Carrozzo, la reina del carnaval de una de las comparsas Marí, papelito de Gualeguaychú, llegando a mostrarse adelante de los presidentes que aplaudían y querían otra más, claro. No podemos más. El Banco Mundial que decía, si esta gente contamina, nosotros no vamos a avalar, y prestaron plata, o sea que reconocieron que desde el punto de vista de ellos el negocio era más que la contaminación. Y finalmente el Tribunal de la Haya, la Corte de Justicia de la Haya, ustedes saben que en Holanda se dirimen estas cuestiones,
que tomaron como punto de referencia lo que tiene que ver con el Tratado y los Estatutos del Río Uruguay, uno de 1961, otro de 1975, donde lo que se ponía en juego era si se violaba o no se violaba, si se cumplía o no se cumplía por parte de estos dos países, Argentina y Uruguay, lo acordado en aquellos documentos. Y el Tribunal de la Haya llega a la conclusión que Uruguay incumple algo y cumple algo. Lo que incumple es comunicar, no comunicó en tiempo y forma a la República Argentina lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, no lo consulta, pero cumple con los estándares de contaminación para el Tribunal de la Haya. El Tribunal de la Haya dice esta gente contamina dentro de los estándares y por debajo de los estándares aceptados en la contaminación para este tipo de emprendimientos, lo cual de alguna manera desactivó aquello. Vamos a escuchar brevemente un clip donde se recorren aquellos días en las voces de sus protagonistas. Sobre todo creo que no todo está... Nosotros arrancamos a fines del 2002, cuando empezamos a obtener información ya más precisa de lo que pasaba con ENCE, que era el primer monstruo, y nos empezábamos a reunir 4, 5, 6. El movimiento autoconvocado de Gualeguaychú creo que es uno de los movimientos o el más importante de estos años en la Argentina, porque nada menos que se pone de pie frente a la monumental causa que es la defensa del medio ambiente, donde nada debería dividirnos. Vázquez aseguró que las papeleras se hacen. Los vecinos de Gualeguaychú cortaron la ruta 136. Bondia, por su parte, respondió que no parará sus obras. Los asambleístas anunciaron que van a seguir bloqueando la ruta. Los ambientalistas de Gualeguaychú no... de la protesta. Positivo. Teniendo más. El problema con este tipo de falso enfrentamiento es que nos deja ciegos, o sea, genera otra contaminación, que es tanto más grave que la contaminación que las empresas contaminantes generan. Y me refiero a este veneno que nos emponzoña el aire, a estas cortinas de humo que nos impiden vernos y reconocernos, y sobre todo nos impiden ponernos de acuerdo para trabajar juntos y para definir quién es el verdadero enemigo, estando como estamos acostumbrados a pelear con el caño de la escopeta. Aquí en el Uruguay siempre fueron palabras honrosas, calificativos honrosos, ecologista, ambientalista, y ahora pareciera que se han convertido en insultos. Se usan para definir a los enemigos de la patria, a los enemigos del progreso, a los enemigos del trabajo. Eso es un enmascaramiento de la realidad, una gran mentira contra la que es necesario luchar. Ahí estaba la sensatez del poeta. Sí, claro. Eduardo Galeano, y como decíamos al principio, ¿no? Hoy mismo hay una marcha de asambleístas y de distintas fuerzas vivas, como se les dice, de Gualeguaychú, ahí al pie del puente General San Martín, este puente que fue creado y pensado para unir, y de eso se trata, unir, pero también hay que tener en cuenta la amenaza que generaría una mayor producción de pasta celulosa que la acordada en una decisión unilateral del gobierno del Uruguay. Y así cuando el río empieza a hacer declaraciones... Cuando el río suena el río. Cerramos, ¿sabés cómo cerramos ¿Cómo, esto? Adri? Con otra vez la unión entre Argentina y Uruguay. ¿Vieron que hablábamos de Drexler y Santa Eulalia del otro lado del río? Sí. Bueno, agárrate Catalina y León Gieco, que estarán juntos el 17 ahora en el Luna Park. Un pedacito de esto que tiene que ver con la celulosa. Un abrazo a los amigos y a los hermanos Cardoso, a Tabaré, a Yamandú, a Martín, amigos de la casa. Fray Ventos, aumentan las manifestaciones en contra de las temibles plantas de celulosa. A los manifestantes se les habrían sumado figuras públicas de la talla de Eduardo Galeano y Natalia Oreiro, quien llevaría la voz cantante de la manifestación. Claro, desde que Natalia Oreiro la voz cantante, la manifestación se diluyó en 40 segundos, obviamente, ¿verdad? Ahora, habría mil manifestantes encadenados al puente para que Natalia Oreiro no sea nunca más la voz cantante de nada, porque estará buena como ella sola, pero canta como el culo, mi. Desde Finlandia, con gran propaganda, llegan las plantas de un jugo especial, y al mismo tiempo que aumenta el trabajo, esto nos trajo un quilombo ambiental. Con perdón del espíritu
espíritu de Jacques Cousteau y la yegua de Brigitte Bardot. ¡Que viva la inversión! ¡Qué placer! Y el río a mojarse los pies y sentirse por primera vez un gaucho finlandés. Democracia se escribió con D de destape en los 80, con D de derrape en los 90, con D de derechos hoy.